Shalom, hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? La paz del Señor sea sobre ustedes. Hermanos, vamos a ver un mensaje donde vamos a hablar un poco de Moisés, un poco de lo que él le ocurrió antes de empezar esa tremenda tarea de sacar el pueblo de Egipto, ¿no? Y vamos a empezar con una breve introducción que dice así: nosotros los humanos, si queremos obtener algo, tenemos que primero pasar por ciertas cosas. Algunas simples, otras un poco más complejas, ¿sí? Depende de nuestra condición, de nuestra situación. Y algunos ejemplos simples o burdos, podríamos decir, por ejemplo, si quiero ser un profesional, un médico, un contador, un abogado, etc., o si quiero ser un carpintero, un electricista, un mecánico, o si quiero ser esto o aquello, tengo que dedicar tiempo, tengo que dedicar dinero, tengo que dedicar o quitar horas a mi sueño, en fin, tengo que enfrentar unas cuantas cosas antes de emprender eso, ¿sí? Pero para todo lo que quiero hacer, justamente, tengo que pasar por un periodo previo de aprendizaje que me va a costar más o menos, depende de mi situación, como dije recién, y de mi disposición. Y mientras más quiera brillar en lo que quiero ser, más esfuerzo tendré que hacer, obvio, más horas tendré que dedicar, tal vez tendré que reducir al máximo los gastos porque voy a gastar en costearme mis estudios, quitaré horas al sueño. Hermanos, en la vida cristiana hay cierto paralelo con esto, ¿sí? Solo que la preparación, el proceso es espiritual, obvio. Este proceso puede ser muy duro, tal vez nos cueste lágrimas, tal vez nos cueste mojar la almohada durante la madrugada, pero llegar a la meta, al final, hermano, hermana, significa estar con Dios por la eternidad. Vaya si vale el proyecto, ¿no? Si vale el proceso por el que tenga que pasar. Vamos a introducirnos en este proceso y veremos qué nos enseña el Señor. Vamos a ver en el capítulo Hechos, el capítulo 7, verso 22 en adelante. Pero antes les quiero decir, Israel pasó por un proceso en el desierto. Ese proceso fue para no regresar jamás a una vida de esclavitud y para que se preparara para una nueva vida. Pero la persona que los guiaba en ese proceso había pasado también un proceso muy fuerte. Era el vaso que Dios quería usar, pero no era necesariamente el vaso que Dios podía usar. Ese vaso era Moisés. Y ahora veremos por qué. Hermano, hermana, si has tenido un encuentro con Dios, has sido llamado para salvación y para ser usado por Dios, y anhelamos de alguna manera encontrar un lugar en el reino de Dios para nosotros. Pero para llegar a ese estado de madurez, hemos pasado por varios procesos. Moisés es un ejemplo para nosotros. Y ahora vamos sí al pasaje. Hechos 7, versos 22 dice la palabra del Señor. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de Egipto y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, dice el verso 23, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel.
Después de toda una vida en Egipto, criado como el hijo de la hija del faraón, con todos los privilegios, con toda la sabiduría de los egipcios, conocía la literatura, las letras, la ciencia, conocía la idiosincrasia de los egipcios, se había criado en la potencia mundial del momento, ¿sí? El imperio más avanzado en el conocimiento de los cielos era Egipto, de la medicina, de la matemática, etcétera, etcétera. Y Moisés fue criado en las mejores escuelas y sabía que Egipto era una cultura de castas. Castas era un lugar de privilegio en la sociedad. Había diferentes castas, unas más privilegiadas que otras. De acuerdo a la casta de donde uno provenía, si era privilegiada esa casta, los que procedían de ella tenían derecho a participar en la política, a gobernar, a tener ventaja sobre los que estaban debajo de ellos. Moisés tuvo el privilegio de haber sido rescatado del río Nilo, un poderoso río muy caudaloso, lleno de alimañas, pero el Señor lo guardó. Siendo hijo de una hebrea y a pesar de las órdenes del rey que los hijos varones tenían que morir, fue salvado y adoptado por la hija del faraón, criado en el palacio real, de primera, como un militar, como un verdadero líder. Y lo que leímos dice que a los 40 años fue a visitar a los parientes. Fue una reconexión típica de una persona adoptada. Él quiere saber sobre sus raíces, quiere saber de dónde viene, su origen, quiere saber cómo está su pueblo. El verso 24 de este capítulo dice, vio que un egipcio maltrataba a una israelita en el camino, ¿no? Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés, dice el verso 25, supuso, hermanos, poned atención a esta palabra, supuso él, a su manera, que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos. Pero no fue así. Ahora, algunas conclusiones. Primero, Moisés sabía que era un hebreo. Segundo, Moisés sabía que tenía alguna especie de llamado a favor de su pueblo. Y tercero, si él tenía un llamado a favor de su pueblo, escuchá hermanos, él supuso que ejercer ese llamado, como lo hizo haciendo justicia por un hebreo, sería bien recibido por los demás. Grosso error de Moisés. Es uno de nuestros grandes errores, hermanos, decidir por nosotros, suponer por nosotros, suponer cosas nosotros. Suponemos que yo soy fulano de tal, suponemos que yo fui un universitario en la mejor facultad, suponemos que he tenido privilegios, suponemos que he recibido tal educación, diría Moisés, supongo que sé cómo hablar, supongo que sé cómo cantar, supongo que soy como la coca helada en medio del desierto, que soy el redentor que Dios estaba preparando y que el mundo entero estaba preparando. Hermano, hermana, las suposiciones nos hacen caer en grandes errores cuando se trata de participar en los propósitos y en los planes del Señor. Al día siguiente, verso 26, los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Y entonces trató de ser un pacificador, palabra develadora del desfasaje que tenía Moisés entre el llamado de Dios y cómo Dios quería que ejerza ese llamado y cuándo
él debería ejercerlo. Decidió por él. Esto podía ser el nudo de la prédica, hermano. ¿Por qué? Porque una cosa es saber cuándo Dios nos llama, que Dios me llama, que me tiene en cuenta para sus planes, y otra cosa es saber cómo y cuándo. Y cuando yo supongo, estoy en problemas. Cuando supongo que estoy listo y no lo estoy. Y Moisés trató de ser un pacificador y les dijo, verso 26, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable, el verso 27, empujó a Moisés, y le dijo, ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Le preguntó. ¿Quién te puso metido? ¿Qué te crees, gobernante o juez? 40 años después, sí, fue gobernante y fue juez, ¿sí? Pero ahora no es el tiempo, no es el momento, Moisés. Y es tan importante el llamado como el tiempo. ¿Escuchaste, hermano? ¿Me vas a matar? Dice el verso 28, como hiciste con el egipcio. Y eso fue una puñalada al corazón a Moisés, ¿no? Y el 29 dice, cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde allí nacieron sus 2 hijos. Así se cierra el capítulo de los 40 años de la vida de este siervo, cometiendo un crimen. Segundo, rechazado por sus hermanos. Tercero, tuvo que ir al desierto. Y este Moisés, que era un príncipe, que tenía una carrera tremenda y lo echa todo a perder. ¿Por qué? Porque no lee el tiempo del Señor y no lee cómo Dios lo quiere usar y no lee cuándo Dios lo quiere usar. Se abre un capítulo nuevo donde está Moisés, el gran guerrero y dador de discursos. Aparece ahora cabizbajo, callado, cuidando ovejas en el desierto. Eso le pasó a Moisés. Trató de ser antes de tiempo. Quiso que la fruta madure antes. Una cosa es saber que Dios quiere usarte, que te ha escogido. Y otra cosa, hermano mío, hermana, muy distinta, es saber el tiempo y la forma en que Dios llevará adelante su plan con tu vida. Se toma toda una vida construir a una persona que Dios quiere usar. Y todo lo que hayas vivido durante tu vida, los talentos que tenés, la familia donde fuiste creado, tus interacciones, todo eso en algún momento va a servir de alguna manera. No todo lo desecha el Señor para lo que Dios hará en tu vida a través de tu vida. Pero antes de una vida y una persona puede ser usada por Dios, lo que se construye en la primera parte de una vida se tiene que deconstruir muchas veces antes de que Dios lo use. Esa es la parte dura, ese es el proceso, esa es la limadura de asperezas, diría yo, es el desierto. Es el desierto de la deconstrucción. Es el desierto donde es necesario desaprender ciertas cosas para aprender cómo es que Dios trabaja. Entonces, encontramos en la palabra un texto que habla de Dios como el maestro de los procesos. Cuando el profeta Jeremías fue enviado por Dios a buscar un alfarero, ¿se acuerdan? Pero allí se encuentra con esto. Dice Jeremías 18, verso 4, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó, la rompió y comenzó de nuevo.
Algo así pasó con Moisés. Encontramos a Dios diciendo, cuando yo encuentro a alguien a quien yo puedo usar, y comienza a amasar la arcilla, ¿no? Ese alguien, ese pueblo, es como esta arcilla que le puedo dar forma, a la que yo le tengo que dar forma, dice el Señor, y le tengo que dar la forma que yo quiero, no la que vos creés que podés hacer, no donde vos querés hacer, no cuando vos querés hacer, sino cuando yo quiero, dice el Señor, y sigue amasando, cuando como yo quiero, dice el Señor, y en lo que yo quiero, dice papá. Pero lo terrible que dice Jeremías, dice que ya lo leímos, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Y dijo, así no me sirve. Ocurre que a veces que Dios se encuentra con una vasija que es tan segura de sí misma, segura de sus habilidades, de sus conocimientos, como estaba Moisés. Tenía la vasija aparentemente preciosa, terminadita, estaba llena de su inteligencia, de sus habilidades, de sus conocimientos, de su buena onda, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios trata con ellas, con esas vasijas que están tan rígidas, que se lo creen saberlo todo, que están tan fijos, que no aceptan sugerencias, y dicen, Señor, quiero tu voluntad en mi vida, pero quiero que sea esa, la de los ojitos verdes, o que sea ese, el de los ojitos celestes. Señor, quiero tu voluntad en mi vida. Yo quiero servirte, pero quiero que sea ahí, en ese lugar. Aleluya. Señor, sí, quiero servirte, pero yo no quiero ser ujier, quiero ser líder del grupo. Aleluya. Sí, Señor, pero yo quiero ser predicador. Aleluya. Déjame ser usado por ti, pero no me mandes con los chismosos. Aleluya. Y el alfarero dice, sabemos que te falta un proceso. Y el Señor rompió la vasija, porque así como estás, no me sirves, dijo el Señor. Porque a Dios no le complace mucho quebrarla para hacer de nuevo, pero sí le complace formarte como la arcilla, formarte y formarte y formarte. Lo que Dios está pidiendo, lo que se ve en la historia de Moisés, 40 años le tomó a Moisés encontrarse en ese lugar donde la mano de Dios pudiera darle forma en lo que Dios quería. 40 años en el desierto, varias cosas pasan, los procesos no son fáciles, claro que no, y avivamiento no es hablar más, no es cantar más avivamiento, no es llorar más, no es reír más, a veces es más avivamiento, dejarte quebrar por Dios, como hizo con Moisés. Cuando Dios dice, la vasija está lista, pero necesita el horno de la espera, necesita un poco más, todavía no está madura. ¿Y cómo termina esto? Hechos 7, verso 30. Dice, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó asombrado en el verso 31 y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor salió de adentro de la zarza y le dijo, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés tembló como una hoja, aterrorizado, y no se atrevía ni siquiera a mirar. Y allí culmina el segundo capítulo de su vida, el desierto, y comienza el capítulo más fructífero de su vida. Te digo, puede ser que tu desierto es muy largo, hermano, hermana, puede ser, pero viene
y viene y te traerá el siguiente capítulo, que es muy, pero muy bueno. A veces el proceso es tan largo y doloroso, pero te llevará a tu mejor momento en Dios. Mi invitación, hermano, hermana, es que no deseches tu proceso. A veces tu proceso es obedecerle a papá. A veces tu proceso es perdonar al que tenés al lado 1, 2, 3, 100 veces. A veces tu proceso es hacer algo que nadie más quiere hacer y cuando tenés que ir a lavar el baño en lugar de estar en el púlpito. A veces Dios te manda a callar y a escuchar, aunque tengas muchas ganas de cantar. El desierto de tus errores, escucha esto, hermano, hermana, puede ser la clase de tu graduación si lo abrazas. La tercera etapa de Moisés se inicia en un encuentro con Dios y este es el punto de partida no solo para Moisés, para cualquiera. Cualquier capítulo en donde Dios puede usarte, quiere usarte, te va a iniciar con un encuentro con Dios. Si vos no disciernes a Dios en tu vida cuando Él te viene a hablar, si vos no aprendés a buscarlo, cumplir su voluntad, si no aprendés a contestar cuando Él te habla, vos no podés hacer su voluntad. Todo capítulo fructífero en tu vida, en el reino de Dios, comienza con un encuentro con Dios. Éxodo 3, verso 2 dice, Moisés se quedó mirando, lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, dice en el verso 3. ¿Por qué no se consume? Tengo que ir a verla más cerca, de cerca. Pero cuando estamos en esos desiertos, Dios viene a nosotros. La señal que Dios usa es un simple arbusto envuelto en llamas que no se consume. Es como que Dios le dice a Moisés, no necesito el militar que eras, no necesito que des discursos, no necesito que seas un arquitecto, que seas el mejor arquitecto, no necesito al poeta, no necesito al brillante que eras, que decías que eras. Necesito un arbusto, como cualquier otro, uno que no se jacte de nada, que el fuego de Dios esté en él, porque cuando el fuego del Espíritu Santo está en él, Dios puede hacer todo lo que él quiera. Pero lo único que Dios necesita es un arbusto común y corriente, y si aceptas ese lugar, el misterio de Dios te va a tocar. ¿Sí? El pueblo más pequeño de toda la tierra, Israel, a ese pueblo Dios lo escogió para mostrarse a todas las naciones del planeta. El hombre experimentado en quebranto, ¿se acuerdan? Fue el que Dios escogió. Al Hijo encarnado que que abrazó el sufrimiento, el sudor, el rechazo, el odio, la cruz. A este que Isaías decía es como un retoño que sale del polvo. A ese del cual los demás dijeron, ¿será que el castigo de Dios cayó sobre él? Debe ser muy malo porque le fue tan terrible en esa cruz. A ese que todos menospreciaron, al que Egipto lo rechazó. A ese es el que Dios escoge. Al que no tiene nada que asumir, más que decir, Señor, si tú quieres servirte de mí, aquí estoy. Y entonces la persona, el arbusto, el hombre, la mujer de Dios experimenta lo que es lo sobrenatural de Dios, que puede tocar nuestra humanidad, pero no la consume, no la acaba, la usa para sus propósitos. Acuérdate que el fuego de la Biblia destruye, pero cuando Dios llama en el fuego, purifica
Y para ir terminando, Éxodo 3, verso 4, dice, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Es como si Dios estuviera llamando a Moisés que salió de Egipto. Moisés, ese que creía ser el mejor guerrero, el educado, el cultural. Te voy a usar, pero no como vos pensabas, le dice el Señor. Moisés, el mudo, el tartamudo, que diría yo nunca supe hablar, se me lengua la traba. No sé cómo me vas a usar, Señor. ¿Pero cómo? No era el poderoso en palabras, no era el poderoso en hechos. El que Dios está llamando ahora es el de Egipto, el Moisés de Egipto, que fue procesado, que ahora no sabe hablar. Sí, sí, dice el Señor, a ese es el que voy a buscar. Y también usaré su educación, usaré lo que conoce de la idiosincrasia de Egipto. Usaré también con los dioses que ellos manejan, enseñándote a vos, Moisés, cómo es el Dios real y verdadero. Todo se resume en lo que contesta Moisés. Heme aquí. Hermanos, todo lo que Dios está tratando con vos en tu desierto es que digas, heme aquí. Una completa rendición al tiempo de Dios, a la manera de Dios, a la soberanía de Dios. Y por último, el Señor le dijo en Hechos 7:33, quítate las sandalias porque estás pisando sobre tierra santa. Sacúdete lo que te queda de Egipto. Quítate las sandalias, necesito tu corazón desnudo delante de Dios. Quítate los zapatos, que es señal de respeto delante de tu Dios. Las reglas las pone Él, el tiempo lo pone Él. Él es el que da la última palabra. ¿Quieres ser usado por Dios? Te invito a que lo rindas todo y a que vengas a comer conmigo, le dice el Señor a Moisés, y te voy a enseñar que sepas quién está contigo. ¿Quién es el Dios que te llamó? Para ese Dios nada hay imposible. No se trata de lo que eres o de lo que puedas hacer. Quítate la carne del medio, porque lo que importa no es lo que eres ni lo que puedas hacer. Lo que importa es quién está contigo y quién te está llamando. Versos 11. Por eso cuando Moisés dice, ¿quién soy yo para presentarme al faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto a Israel? El mismo que 40 años atrás se creía la mamá de Tarzán, es el mismo que ahora dice, ¿quién soy yo? Y Dios le dice, seguramente le palmeó la espalda y le dice, yo mismo iré contigo. Y si Dios está contigo, hermano, hermana, lo que hagas vas a tener un impacto tremendo. Dios no busca lo que tienes. Dios te busca a vos, a mí. Es bueno saber que sos un instrumento de Dios, pero es mejor saber que sos un vaso que Él puede manejar a su antojo. ¿Habrá alguien en esta noche que quiere dejarse manejar y moldear por el Señor hoy? ¿Habrá alguien que se está quejando, mi edad, mi tiempo, mi país, mi lengua, mis limitaciones? ¿No quieres tirar todo eso al piso y sacarte las sandalias de tus pies y decir, heme aquí, Señor, para lo que tú quieras, como diría un paisano, para lo que guste mandar? Decirle a Dios, aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras. No rechazaré tu voz. Dejaré de huir. Toma lo que soy. Tómame a pesar de lo que no soy. Pongo todo a tus pies, Señor. Oigo tu voz que me dice, todo lo que busco es a alguien que esté dispuesto,
Así que gracias, Señor. Gracias porque estoy dispuesto. Gracias porque tu proceso nos llevará muy cerquita tuyo. Es nueva la iglesia que viene, hermano. Estás viniendo la iglesia. Está viniendo, ya está entre nosotros la nueva iglesia, hermanos. Gracias, Señor, por la iglesia que estamos teniendo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Hermanos, en el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. Dios te bendiga y te guarde. Shalom, hermanitos.